Un segundo que arranque, creo que ya. Bueno, entonces te voy a compartir ahí nuevamente mi pantalla. Vamos a ir haciendo los conceptos de aprendizaje supervisado y enseguida nos vamos a programar a MATLAB. Yo ya tengo MATLAB abierto, así que por favor ve abriendo tu MATLAB también para que puedas ir haciendo lo que nosotros tenemos respuesta. Entonces, hablamos del aprendizaje de máquina y nuestro primer ítem de 2 que vamos a ver en esta semana y la siguiente es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado, evidentemente, como su nombre lo indica, lo que hace es tener unas entradas, salidas conocidas, y tan pronto como tengo esas entradas, salidas conocidas, yo los pongo a entrenar algún algoritmo matemático específico o una función de costo como las que mirábamos anteriormente, bien sea en el algoritmo de descenso de gradiente o en cualquiera de las funciones de costo, que no necesariamente puede ser el error cuadrático medio ni el error absoluto, para poder modelar, ¿cierto? Va a aproximarme a una salida específica. Entonces, nuevamente voy a tener un conjunto de datos donde voy a entrenar y donde voy a testear. ¿Listo? Entonces, en realidad, ¿en qué se basa esto? Digamos que el algoritmo, ¿cierto? O los algoritmos de aprendizaje se basan en nuestra primera idea de modelamiento matemático. Y de hecho, nosotros lo tenemos clarísimo así. Todos trabajamos en función de que la mayoría de cosas las podemos hacer casi que lineales y pensando en que, venga, si hoy tengo 1 y este 1 vale 10, mañana tengo 2 y esos 2 valen 20. Entonces, ese idealismo nos ha llevado a intentar modelar todos nuestros problemas en función de ello. ¿Hasta dónde es bueno utilizarlo? Digamos que en métodos numéricos aproximados casi siempre es bueno utilizarlo, ¿cierto? O el objetivo es poder modelar una ecuación matemática como la que tú observas en la parte izquierda, que relacione unos valores de entrada x1 y x2 para poder anticiparnos a una salida específica. Entonces, supón lo siguiente. Supón que lo que nosotros queremos modelar o quisiésemos modelar es la forma o cómo pudiésemos encontrar un valor positivo o un valor negativo. Llámese positivo cuando está por encima de esta línea o por encima de este plano. Ya lo vamos a ver, yo lo dibujo en 3D para que tú ahorita lo puedas observar. Y llámese negativo lo que está por debajo de este otro plano. Si nosotros planteáramos una ecuación o una función de costo que fuese menos 1.2 más 0.x1 más x2 igual a 0, ¿listo? ¿Qué significaría esto igual a 0? Pues cuando planteamos el costo, evidentemente la función de costo lo que buscamos es que si esta se parece al valor real, podamos de manera automática decir que el error se aproxima a 0. Entonces, cuando modelamos y les damos valores a x1 y a x2, supongo que estos x1 y x2 son valores de bits, unas entradas cualquiera digitales. Nosotros podemos observar que para cuando tengamos valores de punto 3, valores de 1 y 1 en x1 y en x2, el resultado va a ser punto 3. Si lo que nosotros buscábamos era que la región me diera 0, es decir, que quedara exactamente sobre la línea, cuando me dé punto 3, matemáticamente nosotros podríamos decir que está en el eje positivo, es decir, podríamos definir una salida como una clase positiva y los otros casos 1, 0, 0, 1 y 0, 0 podríamos decir que es de manera negativa. Esto sería algo similar a lo que hicimos con el álgebra de Boole, pero ahora con una ecuación. Entonces observa que la esencia en realidad sigue siendo lineal y nuevamente tenemos unos valores o unos coeficientes que acompañan a cada una de las variables y no solamente variables, ¿cierto? Más llamémoslo vector de entrada, independiente de si está elevado a la 1, a la 2 o a la 3. Lo que nos interesa es encontrar los coeficientes que hagan que este plano, que haga que una curva, que hagan que cualquier forma matemática que yo tenga ahí se convierta en una separación o en una clasificación de datos. Entonces, todo lo que esté por encima lo clasifico como positivo y todo lo que esté por debajo lo clasifico como negativo. Entonces, hacer una clasificación de datos, evidentemente que va a tener una separación. ¿Listo? ¿Podríamos tener más clases? Claro que sí, pero entonces en ese momento vamos a tener cruces de planos para intentar encontrar planos, digamos, curvas específicas, encontrar cuál es el resultado. ¿Listo? Eso que acabamos de hacer nos indicaría que cuando nuestros pesos sean exactamente los mismos pesos de la variable, la sumatoria de todos los valores, llámese W sub i, los coeficientes que acompañan al X, a la 1, a la 0, a la 2, ¿cierto? O los X1, X2, X3. Obsérvalo aquí, se podría modelar como una sumatoria, ¿cierto? De los omega sub i por los X sub i. Idealmente, esto me debería dar 0.
porque debería caer todo sobre la línea, porque es una función que me modela el problema. Pero como evidentemente no busco que me dé idealmente, sino que busco que me dé un umbral específico, pues yo lo que diría es específicamente, quiero que esto me dé un determinado estado, ¿cierto? Un threshold. Bien, que nos permitiría quedar o arriba o abajo. Por eso lo llamamos clasificación inicialmente. Entonces aparecen, digamos que los algoritmos divididos en dos tipos en dos grandes grupos, llamemos. Primero la regresión, ¿cierto? La regresión lineal y polinomial, que básicamente son las que más se han acercado a nosotros en algoritmos de, digamos, de aprendizaje, en donde lo que nosotros vamos a tener evidentemente es una serie de números, nuevamente aquí me devuelvo, de coeficientes que van a alterar los x1, x2, x1 al cuadrado, x2 cuadrado, x3 al cubo, lo que sea, dependiendo si es lineal cuando sea x1, x2, x3, xn elevado a la 1, o polinomial cuando sea x1, x2 elevado al cuadrado, al 3, etcétera, etcétera. Y posteriormente, con ayuda del teorema de Bayes, ¿cierto? Ingenuo, vamos a intentar aproximarnos a la regresión logística. Entonces, va a ser la combinación de la regresión lineal con el teorema de Bayes, la regresión logística, para posteriormente pasar a máquinas de vectores soporte y el vecino más cercano. ¿Listo? Entonces, dentro de estos grupos, evidentemente que ustedes van a tener que utilizar o implementar uno de ellos con datos, ¿listo? Reales sobre la tarjeta embebida que tienen. El más sencillo de implementar aquí es el de los vecinos más cercanos, ¿listo? Y el de la regresión logística, máquinas de vectores soporte, es un poco largo, así que estará entre regresión logística y los vecinos más cercanos, el que vayan a clasificar. Yo lo dejaré, o lo hablaremos ahorita al terminar la clase. Entonces, ¿qué buscamos en esos dos? Regresión. Entonces, la definición como tal de la regresión está orientada, ¿cierto?, a poder establecer una ecuación específica que se aproxime a un conjunto de datos con el objetivo de poder extrapolar una fórmula de tipo determinístico. Y la clasificación, eso será la regresión lineal y polinomial, y la clasificación, dentro del que se encuentra regresión logística, ¿cierto? Máquinas de vectores soporte y el vecino más cercano, en hacer grupos, ¿cierto? Establecer un margen, mírenlo, y separar unos conjuntos de grupos. ¿Listo? Entonces, si nosotros logramos hacer esa separación de conjuntos, por ejemplo, cuando tú tienes aquí el de las máquinas de vectores soporte que nos está indicando unas distancias específicas a un determinado vector para establecer un margen, ¿cierto? Que nos va a permitir hacer la clasificación de los datos. Observemos que aunque esto sea una línea recta y esto también sea una línea recta, no necesariamente va a funcionar así. ¿Listo? Entonces vámonos antes de viajar a la regresión lineal, que es el algoritmo más sencillo y el que nosotros conocemos, a nuestra aplicación, ¿cierto? De MATLAB. Entonces ustedes van a encontrar aquí en la aplicación de MATLAB una gráfica 3D, es muy sencillo realizarla en realidad. ¿Listo? Aquí hay otro algoritmo de regresión que ahorita lo vamos a revisar, en donde lo que busco es hacer precisamente este mapa. Bien, entonces voy a correr el algoritmo y aquí está la ecuación a la cual nosotros hacíamos referencia. Entonces, obsérvate, esto que nosotros evidentemente decimos que cuando los valores son 1 y 1, ¿cierto? El valor me da 0.3 y cuando los valores son 1 y 0, que evidentemente 0 por cualquier cosa, el valor es 0.7. Podríamos definir cualquiera de los dos. Voy a extrapolar esto para que tú te des cuenta un poco más a la, digamos, a aproximadamente cómo va a quedar. Voy a darle aquí un giro rotativo. Obsérvalo. Y en realidad lo que yo busco es esto. Si yo tuviese los datos en 3D, pues yo lo que busco es que unos datos, si los voy a clasificar, queden negativos por aquí, positivos por allá. Si yo lo que busco es una regresión, quiero que todos los datos se aproximen y queden sobre el plano. Y en realidad que cambiar la ecuación es muy sencillo, lo llamamos regresión lineal, ¿cierto? Cuando a esto le llamamos x1, a este le llamamos y1, le voy a cambiar los datos aquí para que ustedes sepan que este es el vector de entrada, x1, perdón, x1, x2 más bien, como está en el ejemplo, x1, x2, aquí está x1, x2,
¿Listo? Y explicándoles básicamente que esto lo que hace, o este algoritmo lo que hace de manera sencilla, es solamente generar un mallado. Observa esta función measureGrid. Primero que todo, generamos los límites de la gráfica, ¿cierto? Entre -1 y 2. ¿Listo? Para ambos casos. Bien, luego voy a generar unos parámetros de entrada que no importa cómo se llamen X y Y, simplemente son unos valores que yo voy a ingresar para que cada uno de los atributos sea X1 y X2, es decir, que siempre que vayamos a realizar un ejemplo específico para clasificación o regresión, de manera automática tendremos que definir unos límites, porque de lo contrario se va a propagar y a trabajar el algoritmo de manera indefinida y no nos da el tiempo para abarcar todo el espacio que nosotros queremos aproximar. Esta función MeshGrid lo que me hace es generar un mallado. ¿Listo? Entonces, cuando genero X1 y X2, ya les voy a mostrar los resultados. Acá están. En realidad me entrega una malla de 31 por 31. En este caso son 31 datos para X, 31 datos para Y. Y entonces esta malla, cuando yo la voy a asociar, evidentemente tanto en X1 como en X2, encuentra la posibilidad, ¿cierto?, de poder definir un Z, una ecuación Z. Como esto es una malla y esto es otra malla, pues la función surf que utiliza una malla, ¿cierto?, otra malla y una respuesta de altura, pues me va a sacar de manera automática la respuesta. ¿Yo podría modelar esto de cualquier manera? Claro que sí, miren, yo podría cambiar esto, dejarlo al cuadrado y evidentemente decir que matemáticamente, ¿sí?, aunque no lo observemos aquí tan claro, voy a dejarlo más bien el x1 al cuadrado para que se mire un poco mejor. ¿Listo? Observa ahí que cambió el dato, ¿listo? Nos cambió el plano y podría decirle también, voy a alargarle un poquito los datos, ¿cierto? Voy a graficarlo entre -10 y 20, a ver si alcanzo a ver un poquito más lo que quiero. Evidentemente que si tengo algo al cuadrado, ¿listo? Démosle que me dé un poquito de tiempo para procesar. Porque ahí solo se giró el plano, ¿cierto, profe? O sea, no se alcanzó a Sí, ver muy solamente. bien. Entonces, lo que intento mostrar es que no importa la ecuación que yo tenga, no siempre va a ser lineal. ¿Listo? Entonces, al no ser, míralo, no siempre va a ser lineal. Es que aquí me dan valores más grandes, ¿no? Porque digamos que escogí un valor más grande que el otro, un eje más grande que el otro. Pero en esencia, a ver si lo puedo, que quiero cambiarle la forma, no que me quede un plano. ¿Listo? En esencia lo que quiero, evidentemente, es que alcance a curvarse como para que me dé un paraboloide. Entonces, a ver si lo puedo, ambos, voy a elevarlos ambos al cuadrado. Cambiar la forma únicamente. Entonces, observa que aquí, aunque no tengo datos, sino unos datos pequeños para poder hacer la gráfica, yo tengo los datos aquí en la parte inferior. A ver si sí lo estoy haciendo aquí bien. Sí, ahí está bien. ¿Cierto? Y necesitaría cambiar aquí los datos también de la ecuación, pues para que me cambien de acá. Entonces, yo puedo mover este plano en función del cambio de estos valores. Observa bien, o vamos a hacer una gráfica, vamos a hacer dos gráficas, mira. Un Z1, ¿cierto? Que va a quedar aquí. Voy a borrar, voy a comentar estos datos. ¿Listo? Y aquí voy a graficar un Z2 donde cambie los coeficientes. ¿Listo? Entonces, el algoritmo de inteligencia artificial lo que me empieza a hacer es a cambiar estos coeficientes. Supongo que este coeficiente fuese menos 0.5. ¿Cierto? Mira, solamente le cambié el signo. ¿Listo? Y de manera automática me pudiese hacer este. Mi grafique Z1. Si yo hago esas dos gráficas en el mismo, ¿lo observas? Las dos gráficas, aunque solamente les cambié el signo, pues evidentemente que me van a cambiar la forma de trabajar, porque cambié su ecuación. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago en realidad cuando estoy entrenando los datos, estoy entrenando el algoritmo, es mover estos coeficientes para que el plano se vaya acomodando y encuentre el menor error. Es decir, él empieza a moverse en 3 dimensiones, por ejemplo, para X1 y X2, a moverse hasta que encuentra su punto más óptimo. Eso es a lo que jugaría yo siempre que hago un algoritmo de clasificación o regresión, no importa. Hay una ecuación, función de costo, no importa cuál sea, que es la que yo voy a trabajar. ¿Listo? ¿Es entendido eso? Entonces yo muevo los coeficientes solamente para encontrar el mayor punto.
Pero debo encontrarle una lógica importante a cómo mover esos coeficientes. Y entonces, evidentemente, que la lógica más importante de movimiento para mover esos, la lógica para mover esos coeficientes, listo, pues arrancaría con un algoritmo matemático. Digamos que vamos a trabajar inicialmente con el error cuadrático medio. Entonces, recuerda que el error cuadrático medio es la suma de las señales, perdón, la suma de los valores en función, listo, de una señal teórica que yo estoy esperando. Entonces, si la señal teórica que yo estoy esperando a la que me quiero aproximar es y la estimada, ¿listo? Es h de x sub i, modelada como b sub 0 más b sub 1 por x1 más b sub 2 por x2 más b sub 3 por x3 más b sub n por xn, ¿cierto? Lo que yo necesito es cambiar los coeficientes bi, o lo que llamábamos en el anterior los omega sub i, es decir, solo cambian los números. Si nosotros recordamos, evidentemente, cómo funcionaba, lo que necesitamos es minimizar el error cuadrático medio. Entonces, si el valor teórico al que me quiero aproximar es y sub i, y el valor que acabo de modelar con la función es h de x sub i, pues el error cuadrático medio será la resta de los dos, ¿cierto? Elevado al cuadrado, porque es el error cuadrático, dividido en el número de muestras. ¿Listo? Entonces, tan pronto como yo planteo este número de muestras y observa que me está dando 2 veces el número de muestras por, pues, digamos, por cuando ya tenga la derivada, se me cancela el 2, no es nada más por otra, no es sino por otra cosa. Es decir, al final ese 2 no va a influir en nada, porque cuando yo lo minimice lo igualo a 0, ¿listo? Y lo que necesito encontrar es B0, B1, B2, B3, pues pudiese encontrar un algoritmo automático de inteligencia. Si yo no lo entreno, sino que coloco únicamente la función de costo así como está, de manera indicada, pues él solamente me va a entrenar el primer punto. Y me va a decir, mire, se parece tanto y ya quedó. Entonces, vamos a tener una nube de puntos, unas parejas XY, 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 ¿listo? En tantas dimensiones como ustedes puedan o como ustedes quieran, ¿listo? Entonces, X1, X2, X3. Lo único que podríamos hacer es que se vuelva, digamos, muy, digamos, difícil de ver, de observar en varias dimensiones, pero el algoritmo sigue siendo el mismo. Encuentro una regresión lineal o una curva que se parezca lo más cercano posible a los datos para después extrapolarlo y utilizarlo, por ejemplo, en un modelo. Este podría ser usado cuando yo estoy intentando, por ejemplo, hacer aproximación de datos a una ecuación específica, quiero encontrar un método determinístico, como cuando encontraron la ecuación de la fuerza igual a masa por aceleración, pero de manera experimental. ¿Listo? Experimental. Y yo debería obtener, por ejemplo, en 2D una línea recta. En 3D, el plano que yo acabo de observar. Y observa que los puntos, por ejemplo, para este ejemplo, digamos para esto que es radio, ¿cierto? Las ventas por radio y televisión de unos datos específicos, me indicarían que hay una distancia desde cada punto a la ecuación que yo acabo de encontrar. ¿Cuál es la ecuación que acabo de encontrar? Su forma es la misma, pero sus coeficientes B0, B1, B2 van cambiando. ¿Listo? Entonces aquí hay una distancia y en función de esa distancia yo calculo el valor que quería con respecto a la línea. Es la línea menos los puntos elevado al cuadrado y lo divido sobre el número de muestras. ¿Cómo poder hacer esto? Entonces, el primer ejercicio que nosotros vamos a hacer es poder programar la regresión lineal. Recuerda que nosotros en nuestra clase anterior hicimos una regresión lineal, ¿cierto? Con el algoritmo de mínimos cuadrados. Entonces toca, o hay que, inicialmente, derivar, ¿cierto? Derivar esta función con respecto a B0, derivar esta función con respecto a B1, derivar esta función con respecto a B2, B3 y cuántas variables tenga yo en ese instante. ¿Listo? Así que tengo que tener muy claro que por cada variable que me salga aquí, tendré que generar un coeficiente, ¿listo? Y una derivada adicional para poder encontrar ese coeficiente. Una vez tenga esa función de costo derivada, la igualo a 0, ¿listo? Y cuando la iguale a 0, como lo hicimos en el algoritmo de descenso de gradiente en nuestra clase anterior, de manera automática poder encontrar cada uno de los coeficientes, meterlos al programa y ponerle la rata de aprendizaje hasta que eso me dé lo más cercano posible al valor de convergencia. ¿Es claro el procedimiento, Oscar? Sí, profe, sí, sí, es claro.
¿Listo? Este ya nos queda fácil. Digamos que este lo podríamos hacer. Este lo vamos a hacer después de las 8. ¿Listo? La parte práctica sobre MATLAB. Y nos concentramos en la parte teórica de MATLAB también. Ahora, digamos que lo complicamos un poco más. Esto lo paso rápido porque digamos que estos son conceptos muy sencillos. ¿Qué ocurriría si yo en lugar, ¿cierto?, de colocar x1 a la 1, x2 a la 1, x3 a la 1, ¿cierto? Coloco x1 al cuadrado, x1 a la cubo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, supón para esta que está aquí. Si yo llego a colocar x1 al cuadrado, al cubo, digamos que casi no va a interesar el valor o el resultado que yo estoy intentando modelar, más allá de que va a generar una curva. Cada vez que yo coloque estos valores al cuadrado, a la 1, a la 3, me va a generar curvas. Y esas curvas, de manera automática, pues van a cambiar mi espacio de trabajo. ¿Listo? ¿Cómo saber y cómo conocer los datos? Pues digamos que en las regresiones uno no conoce los datos. Solamente los puede ver y en función de los datos, de cómo uno los vea, establecer, esto será de segundo orden, de tercer orden, etcétera, etcétera, por conocimientos previos. Pero también podríamos hacer una regresión polinomial, ¿cierto? De segundo grado y dos variables. Mira, esta es de una sola variable, x1 a la 1, a la 2 y a la 3. Tenemos 4 coeficientes. También podríamos hacer una regresión polinomial de segundo grado y dos variables. Esta sería, por ejemplo, para hacer una gráfica tridimensional. Que tenga en cuenta x1, x1 al cuadrado, x2, x2 al cuadrado y la combinación de las dos. Esto siempre hay que tener en cuenta que es la combinación de todas las variables en función, digamos, del triángulo de Pascal. ¿Bien? ¿Cómo va la combinación del triángulo de Pascal? Mientras uno decrece, el otro crece y así sucesivamente. Entonces, esto, digamos que es un avance o estaría superior a la regresión lineal y la única diferencia que existiría es que miren que el modelo se mantiene. Aquí yo hago 2 veces la derivada, ¿cierto? 2 veces todo el polinomio, ¿cierto? Y cuando vaya a hacer la interna con respecto a B0, a B1, a B2, a B3, a B4, a B5, ustedes van a observar que el resultado de la derivada siempre va a ser, por ejemplo, aquí 1, aquí x1, aquí x1 al cuadrado, aquí x2, aquí x2 al cuadrado, aquí es x1 por x2. Cuando lo salgamos aquí es 1, x1, x1 al cuadrado, x1 al cubo. Él se permite curvar. Entonces es un espacio que se va a curvar. Todos los polinomios, entre más vayan elevando su grado, lo van a curvar y van a ocasionar, evidentemente, que nosotros podamos aproximarnos a unos valores mucho más difíciles de modelar. ¿Listo? Esto ya no lo vamos a ver y lo principal que yo quiero llamarles la atención es que de aquí en adelante tenemos que creer en los datos y la programación del computador porque no vamos a poder ver los datos. Nosotros estamos acostumbrados a ver en una dimensión, si al caso lineal, dos dimensiones, si al caso un plano o un hiperboloide y ahí ya quedamos quietos. ¿Listo? Un paraboloide. En ese momento entonces tenemos que empezar a probar regresiones polinomiales hasta que alguno de ellos pueda llevarse a cabo. Entonces, ese es uno de los ejemplos que vamos a trabajar con nuestra regresión lineal. Entonces, en MATLAB vas a utilizar o vamos a utilizar la función polyfit y polyval para probar. Sin embargo, nosotros la vamos a programar desde cero y necesito que me hagan el trabajo desde cero y ahorita lo vamos a mirar un poco cómo es. Entonces, eso es lo que nos dice esta práctica de regresión que yo les dejo acá. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es generar unos datos aleatorios de prueba. Bueno, ni siquiera aleatorios de prueba. Observa lo que hice. Yo coloqué unos datos en un espacio específico. Genero unos datos desde 0 hasta 4pi. ¿Listo? Desde 0 hasta 4pi y voy a graficar una señal sinusoidal. ¿Cuál es la señal sinusoidal que estoy dibujando? La que está en azul. Entonces, claro, de 0 a 4pi voy a encontrar dos periodos. ¿Listo? Y lo que empiezo es a hacer pruebas. Entonces, mira lo que hice. La función polyfit lo que hace es, si ustedes tienen duda aquí, ¿vale? Siempre que tengan dudas de algún ajuste de datos, esto polyfit se van a la ayuda y le dicen, mire, es un ajuste polinomial de curvas, donde él solamente me pide los datos en X, los datos en Y, ¿cierto? El grado del polinomio, que es el tercer parámetro, y me devuelve los P, los coeficientes del polinomio que yo estoy solicitando.
en un orden específico. ¿Listo? También podría definirme o encontrarme algunos otros valores que necesito, por ejemplo, para poder encontrar las S y demás, pero básicamente es un algoritmo de mínimos cuadrados. Entonces, yo lo voy a empezar a probar. Polyfit. Entonces le voy a decir a los datos que me acaban de entrar, X y Y. ¿Listo? Mírenlos, todos son X y Y. Va a probarlo con un algoritmo de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, de sexto orden y de séptimo orden. Bien, ¿podría hacerle 8? Sí, claro que sí. Y hasta ahí, digamos que es lo que hace es extraerme los coeficientes P1, P2, P3, P4, P5. Ahorita se los muestro para que ustedes puedan ver los, o sea, me trae los coeficientes acá al problema. Después, lo que voy a hacer es nuevamente generar otro espacio de 0 hasta 4pi y voy a utilizar la función polival. ¿Qué hace la función polival? Evalúa el polinomio que ya Y, P1, P2, P3, todos esos los evalúa en los valores X1 para poder graficarlos. ¿Listo? Entonces, estos los evalúa y voy a empezar a llamarlos uno por uno. Entonces, observen que inicialmente yo no conocía los datos. ¿Listo? Inicialmente solo sé que es una señal sinusoidal. Si la señal es sinusoidal y yo me quiero aproximar a un polinomio específico, pues yo lo puedo hacer, ¿listo? Contando el número de periodos que tengo en ese espacio. Por ejemplo, en este espacio tengo 1 y 2 periodos, es decir, que hay 2 picos por encima y 2 picos por debajo. Es por eso que me apoyo en utilizar los demás. Entonces, ahora lo que voy a hacer es correrlo. Observen que ese que tengo preprogramado, lo tengo pausado. Bien, es decir, cada vez que él me va a generar una figura, obsérvenlo, le pongo pausa. Entonces, los que están en punto azul son los gráficos originales de la función sinusoidal. El que está en rojo, o acaba de aparecer en rojo, es este que acabo de graficar de nivel o el resultado para cuando mi polinomio era de primer orden. ¿Listo? Me da ese. Luego coloco el de segundo orden y me da esto. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente de segundo orden no funciona. Es decir, es 0. Por eso me está dando el mismo resultado. Vamos al tercer orden. Ya en el tercer orden él intenta curvarse. ¿Listo? Vamos al cuarto orden y miren que pasa lo mismo porque los coeficientes de orden mayor o los cuadráticos se están cancelando. Vamos a quinto orden. Obsérvenlo bien. Entonces, en quinto orden, evidentemente que ya aparecen más picos, ¿cierto? El que está en azul. Vamos a sexto orden y aparece exactamente el mismo. Vamos a séptimo orden y van a observar que la gráfica se aproxima demasiado. Eso funciona porque nuevamente el espacio que estamos manejando, ¿listo? Va en 2 periodos, pero supongan que le voy a colocar 3 periodos. Van a observar lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces, cuando le cambio el espacio de trabajo de manera automática, pues ustedes van a sentir un cambio ideal. Miren que incluso hasta las curvas también cambiaron un poco. ¿Listo? Esa es una curva de pendiente específico. Ya miramos qué pendientes tenían para analizarlos. El de segundo orden, vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Ahí aparece mi algoritmo y ya como sabíamos están cancelando los algoritmos de segundo orden. Tercer orden. Cuarto orden. Recuerden lo que les dije con mínimos cuadrados. Quinto orden. Sexto orden. Séptimo orden. Y observen que a diferencia del anterior, ya no está tan ajustado a los datos. ¿Por qué lo sé? Porque amplié mi espectro. Y el séptimo orden, pues tiene un espectro diferente. Supongan que yo quisiese hacer un octavo orden. De hecho, el octavo no, porque no me va a servir. Es un noveno orden porque me di cuenta que los valores me están cancelando. Entonces, si yo coloco un noveno orden y lo grafico por aquí, en ese espacio de trabajo de 9, se van a dar cuenta que esto va a tener unos cambios importantes.
polival. Ah, listo, ahí está. Y por aquí al final le voy a colocar una pausa que me grafique x1 contra y9. ¿Listo? Entonces voy a ir más rápido. Aquí, un orden. Profe, una pregunta. Dime. Esa programación que usted está haciendo ahí en MATLAB, ¿esa va a la tarjeta? Sí, señor. O sea que esa tarjeta se puede usar MATLAB IC. No. Ya les digo Entonces, cómo hacer el algoritmo. Toca hacerlo estructurado, ¿vale? Ya les explico el entonces, algoritmo. ¿se programa y después se pasa a C? ¿Algo así? No, no. Ok. Toca programarlo desde cero. Ah, ok, ok. Entender el algoritmo y programarlo desde cero. Ok. Ya les explico un poco mejor cómo funciona eso porque no es tan sencillo. Ahí vamos en séptimo orden, creo. Y miren el noveno orden, que fue la roja que me acaba de salir. Sí ajusta muchísimo más a los datos, pero tiene una particularidad. Miren lo que yo buscaba. ¿Listo? Quiero que me salgan 3 periodos. En realidad me están saliendo 1, 2, 3 y 4. Claro, ¿podrían aproximarse a los datos que yo quiero? Sí, podría ser que se aproximen, ¿vale? Pero no necesariamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren lo que viene en el ejercicio siguiente. Voy a generar 50 datos aleatorios. ¿Listo? Y para esos datos que estoy entregando hay que implementar un algoritmo que resuelva la regresión lineal de primer orden sin usar Toolbox, Polyfill ni Polybat. Debe ser totalmente programado desde cero. Y luego hay que implementar una regresión de una variable de séptimo orden bajo este mismo ejercicio. ¿Cómo se hace? Entonces digamos que la parte más difícil es arrancar, ¿no? Siempre. Yo tengo unos datos. Esto ustedes no se preocupen, son datos. ¿Listo? Estos datos los puedo ya generar en MATLAB y ahí sí copiarlos en una tabla y decir, con esos datos es que voy a trabajar. Como los datos que teníamos del vino. Ahorita los traemos y los que etiquetamos para que ustedes me entiendan bien cómo sería el ejercicio. Aquí solamente tenemos unos X y unos Y. ¿Listo? Entonces me voy a ir al algoritmo. ¿Listo? E incluso voy a utilizarla, denme un segundo, voy a descargar la presentación de la clase pasada porque nos va a servir muchísimo en lo que tiene que ver con el trabajo. Un segundo la descargo. Y observen este algoritmo. Está la función de costo. ¿Listo? En esa función de costo, a mirar si ya la descargó. Ustedes van a recordar lo que nosotros hicimos la última clase. Y es exactamente lo mismo, pero para una sola variable. Entonces, en realidad, lo que yo busco es lo siguiente. Denme un segundo aquí para que les quede un poquito más. Está. Fue lo que hicimos al final. Acá. ¿Qué hay que hacer? Entonces, recuerden que nosotros en la última clase hicimos esto. Mírenla. MX más B. O sea, el ejercicio que hicimos la última clase fue este, el que les estoy pidiendo que programen. La ecuación es lineal. Tenemos que encontrar el coeficiente B0, que sería este de acá, y B1, que sería la pendiente. Así que hay que derivar el error cuadrático medio, que ya lo hicimos acá, con respecto a la primera variable, que me da esto, y con respecto a la segunda variable, que me da esto. Y una vez tenga los valores de M estimada, ¿cierto? Y B estimada, de manera automática, poder configurar, ¿listo? Y calcular siempre el error cuadrático medio con la rata de aprendizaje, que es esta. Entonces, la estimada, ¿cierto? Siempre va a ser igual a la Y sub I que yo tengo ahí, ¿listo?
que es mx más b, menos alfa por el gradiente. Y el gradiente son estas dos. ¿Es claro el procedimiento? Sí, señor. ¿Listo? Entonces hay que configurar estos dos. ¿Cuáles son los datos que necesito? Primero, las y y las xy o los valores de entrada y de salida los conozco por defecto. Están acá. Están. Un segundo. Son los datos iniciales, ¿cierto? Como Correcto, tal. son estos que yo les entrego. Hay que, de este grupo, que son 50, lo voy a aumentar a 500. De esos 500, van a tomar 400 para entrenar. ¿Listo? Es decir, van a dividir ese grupo en dos. 400 para entrenar y 100 para testear. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio es dividir los datos en dos. ¿Bien? Entonces, les voy a ayudar un poco con esto. Digamos que cuando ustedes en MATLAB están trabajando con estos datos, ustedes los pueden etiquetar. Por ejemplo, ya en la tarjeta, digamos que lo que uno hace es típicamente coge 100 datos y los copia porque se los toca cargárselos a la tarjeta sí o sí, de algún modo. Toca crear una tabla, ¿cierto? Y cargar los 100 datos y en el otro cargar los 400. Entonces, miren los datos. Voy a correrlo aquí para que ustedes miren los datos en X. Un segundo para que pase todo esto. Tengo que terminar el algoritmo. Y aquí necesito ponerle el tamaño para que me los pueda sumar. Que le cambié los datos. Entonces aquí ya me creó el variable, el vector de 500 datos. Mírenlos. Son datos enteros que están equiespaciados de 1 a 500. Esos son los del eje X. Y los del eje Y son una señal con ruido. Mírenla. Que no va a tener una forma gráfica, una forma, digamos, agradable. Se las voy a graficar, mírenla. Plot X, Y. Así son los datos de la vida real, aleatorios, mírenlos. ¿Listo? Tienen una forma, ustedes ya saben que eso es una línea recta, pero es como una línea recta con ruido, ¿lo observan? Eso es lo Sí, que hace esta señor. línea recta. Entonces, ustedes necesitan encontrar un algoritmo que aproxime esa línea recta con ruido con un determinado valor. Entonces, lo primero que van a hacer es crear los datos de entrenamiento. Los van a llamar XC. ¿Listo? Y a esos XC van a escoger, no sé, por ejemplo, los 400 últimos, es por decir algo. Entonces va a ser AX, ¿cierto? Que va desde la posición 100 hasta, con los dos puntos, posición 500. Lo que acaban de hacer ahí es seleccionar los datos desde la 100 a la 500, ¿vale? Como escogí la 100 incluida, me van a dar 500, 401, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes dicen, bueno, si necesito resolver aquí, lo primero que debo hacer es dividir los datos en datos de training y en datos de test. Entonces, de entrenamiento va a ser igual. Voy a cogerlo desde la 101 a X, desde la 101 hasta la 400, hasta la 500. Ahí hay 400 datos. Los Y de entrenamiento van a ser también igual a los X, que van a ir desde la 101 hasta los 500. ¿Listo? Eso es lo que llamamos arreglar los datos. No olviden ponerle el punto y coma para que no se les vaya dañando la cosa. Listo. Y los de test, entonces, van a ser igual, listo, a los, esto es Y, minúscula, a los X que van desde la 0 hasta la 100, perdón, desde la 1 hasta la 100. Lo mismo van a hacer con los Y. Y ahí ya clasificaron los datos en dos grupos que hacían parte del mismo experimento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, vamos bien.
Listo. Con esos X, E y Y, se supone que ahí ya organizaron los datos. Ahora van a implementar el algoritmo. ¿Listo? ¿Cómo implementarían el algoritmo? ¿Alguna idea? Tomemos un ratico, piénsenlo, vamos a tomar 15 minuticos mientras ustedes lo piensan para que yo no tenga que hacerles todo, sino que ustedes vayan pensando un poco ya aterrizando cómo hacer la programación, porque lo importante aquí es extraer las respuestas y se van a dar cuenta que esto va funcionando de manera directa, sin que ustedes lo observen. ¿Listo? Este, por ejemplo, sería un primer algoritmo de inteligencia artificial que puede servir como filtro de ruido, como un filtro específico de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿listo? Vamos a dejar 15 minutos, por favor, para que ustedes avancen. Recuerden que la práctica, como ya quedó compartida, ustedes la pueden ir revisando y actualizando en línea. Descarguen su copia y empiecen a trabajar sobre ella. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a dar Vale. los 15 minuticos para que trabajen. Les dejo cuál abierta, ese o ustedes lo trabajan de manera directa. Ahí tienen las presentaciones. ¿Esa está en la carpeta de la que se descargó la vez pasada? Sí. Sí, sí, señor, aquí está. La Miremosla aquí. de Machine Esa Learning. está en equipos, está en las prácticas de laboratorio, aquí en donde dice MATLAB. ¿Listo? A mí no me deja entrar aquí, evidentemente, porque estoy desde la web. Pero a ustedes les debería dejar entrar ahí desde una y si no le dan clic aquí, les abre automáticamente mi Drive. ¿Listo? Vamos a trabajar, son las 7:01 hasta las 7 y... Démosle 27 y 21. ¿Listo, Oscar? Listo, profe. Bueno, dale pues, intenta trabajarlo, intenta programarlo y si tienes algún resultado me avisas. Ok. Bueno, aquí quedo en línea. Te voy a dejar de compartir.
¿Qué más, Oscar? ¿Cómo te fue? ¿Cómo vas? Pues, profe, más o menos porque es que, o sea, usted dice en el ejercicio que hay que hacer o sea, como hacer la regresión lineal sin usar esas funciones que tiene ahí, ¿cierto? Sí, hay que hacer el algoritmo completo, recibir los y sub i, colocarle el algoritmo, las derivadas. Es que no sé bien cómo colocarlo en MATLAB acá, ese algoritmo, que sería coger el xe igual a x de 100 a 1 y colocar el polinomio, ¿sí? Los xt's solamente los utilizas para probar que el polinomio te funcionó. Tienes que utilizar el xe y el y. Esos 400 datos van a ser tus xi y tus y, ¿vale? y, Sí. sí, ¿Listo? Entonces, como lo que tú tienes que hacer es una estimación, ¿cierto? La estimación es la y sub i con rayita arriba. Eso te va a dar una m x más b, una ecuación. Tienes que aproximarte a esta ecuación, ¿cierto? Y a cada la que uno de vimos los la vez valores, pasada, ¿sí? sí, y cada uno de esos valores que tú quieres aproximar, ¿cierto? Están ahí. Entonces ahí está m, ahí está b, b1, b2, b3, ¿cierto? Eso es lo que quieres, encontrar esos valores, tus salidas o las salidas de la función de costo, ¿cierto? De la minimización del error cuadrático, son todos los coeficientes que acompañan al valor, en este caso m y b. ¿Para qué haces las derivadas? Las derivadas se te van a restar de la que tú quieres calcular. ¿Listo? Entonces mira que en todas las derivadas en los ejercicios te salen xi y yi. ¿Sí lo Sí, ves? ¿Listo? sí, Entonces cuando te sale la sumatoria desde 1 hasta n, n es el número de datos. Entonces te está diciendo, suma el número de datos y compáralos uno a uno. sí. ¿Vale? Como los comparas uno a uno, tienes que poner un punto de partida. En este caso sería el 101, ¿sí? No, el número puede ser cualquiera. En este caso puedes tener cualquier número de partida. O sea, tienes que darle una M y una B inicial. O sea, yo tengo la ecuación que es y igual a m x más b, ¿sí? Sí. Y a esa mx más b. Esa ecuación yo le doy valores a m y a b que son aleatorios. A M y a B. Inicialmente un valor aleatorio, correcto. Que Para que m arranque el sería, algoritmo. exacto, y m sería x y b sería y. No, M sería M. Lo que necesitamos encontrar es M y B. No importa cuál sea Y ni cuál sea X. Recuerda que la ecuación que yo quiero aproximar es MX más B. Los valores que yo quiero encontrar son los Y sub I. Voy a proyectarte la pantalla, ¿vale? Sí, sí, Es que por lo más favor. difícil es empezar y entender cómo poder tomar los datos y acondicionarlos en una ecuación. Sí, 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 Por la eso es verdad que sí. quiero hacer este ejercicio, porque una vez ustedes entiendan este resultado, de ahí en adelante es relativamente fácil. Porque Ok, es cambiar el algoritmo y ya, cambiar la función de costo, pero sigue siendo el mismo, ¿vale? listo, profe. Listo, entonces, mira la ecuación. ¿Listo? Nosotros derivamos, mira que xi y y son los datos que te estoy dando. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, xi y y los conoces, todos, Señor. ¿vale? M y B la arrancas. ¿Por qué la arrancas? Porque aquí necesitas, mira, este es el gradiente, todo lo que te mostré ahorita es el gradiente. Estas dos derivadas son el gradiente. Sí, ¿Listo? Mírala, aquí está. Y es igual a y sub i menos alfa por x. ¿Listo? Entonces tú tienes que estimarla. ¿Bien? ¿Cómo la estimas? Pues tú lo que dices es, venga, yo voy a colocar una ecuación que se me parezca. Entonces lo que voy es a comparar la mx más b con la variación de mx más b en el mismo punto. ¿Listo? Entonces tú cuando haces esta ecuación, aquí aquí colocas m por x más b con una m y b inicial. Aquí colocas menos alfa por un valor específico, que son todos estos dos valores. Por eso siempre te sale m menos este, b menos este. ¿Listo? sí. Y con los valores que vas a colocar aquí, mira, aquí te va a salir mx más b
¿cierto? E incluso podrían no colocar aquí mx más b, sino solamente el y, que es la salida. ¿Listo? Solamente la salida, el valor de y. Pero el y es el y que usted me dio. Sí, el valor, el número. ¿Listo? Sí. Aquí te salen los y estimados. Los y estimados son m y b, porque son los coeficientes que estamos buscando. Sí. ¿Listo? Y con todos los datos puedes calcular, como tenías un m inicial y un b inicial, y con los x y los y, puedes calcular todos estos números. Todos estos números los puedes calcular. Entonces tienes un número y que los vas a calcular, le restas el alfa menos el alfa por todos estos dos gradientes. ¿Listo? Y ya, automáticamente empiezas a rotarlo y le dices un for. Le pones un for. O sea, cuando haces esto aparentemente pareciese ser un solo cálculo, pero tú le pones un for. ¿En función de qué? De que cambie m y de que cambie b. Sí. Empiezas a rotarlo, un while. Empieza a rotar m, m y b, m y b, m y b, hasta que el error, ¿cierto? Te dé menor a un punto de convergencia. Nosotros digamos que típicamente podríamos decir, venga, yo quiero que se parezcan el 95%. Quiero que se parezcan el 90%. Entonces, ese es mi valor de convergencia. ¿Cuál es el valor de convergencia? Si digo que quiero que se parezcan el 90%, pues le coloco que sea hasta que el error me dé menor a 0.1. Si quiero que se parezcan el 95%, hasta que el error me dé menos que 0.05. Ok. Profe, esa y que usted me da inicial ahí en la ecuación, y Esta. no, la de abajo, la del gradiente. Esa y sub i y ese x sub i son los Son los valores, datos. son los iniciales. Y esa y mayúscula es la salida de esos datos. Sí, esta es la Y referente. Estos dos van con 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 este el valor de acá, gradiente. con el Ajá. gradiente. Este alfa es el rata de crecimiento. ¿Listo? Este es Y el que esa, vas a estimar. y esa rata de crecimiento ahí, ¿cómo se toma? A ese le colocas un número. Tienes que probar varios números. Por eso es que los algoritmos de procesamiento de inteligencia artificial son pesados. Porque cuando los Ok. algoritmos, digamos, le metemos ahí valores al azar o valores muy pequeños, pues se demoran en entrenarse. Por eso es que dicen que el entrenamiento del procesamiento de un algoritmo de inteligencia artificial es muy alto, porque hay que colocarle un valor para que se entrene aquí, ¿cierto? Recorrer todos estos datos, que eso entre un for es muy pesado. ¿Listo? Aunque lo Sí. podríamos hacer también. Esto se puede hacer en MATLAB con con solo un ítem. Por ejemplo, voy a ayudarte con este pedacito. Ponle mucho cuidado. Entonces, supongamos que lo que nosotros queremos hacer es esta multiplicación. ¿Listo? Ujú. MATLAB es un sistema que está diseñado para trabajar por matrices y por vectores. ¿Listo? Sí. Entonces aquí ya tenemos un M inicial, un B inicial, un X sub I y un Y sub I, que serían los datos. O sea, esto sería un vector X, este sería un vector Y, este sería un vector X. ¿Listo? Ujú. Entonces organicemos los datos aquí en MATLAB. Voy a colocarlos por aquí. ¿Listo? Aquí ya tengo los X sub E. Estos son los que me interesan. Con eso es que voy a entrenar. ¿Bien? Sí. Ahí Entonces, ya esos los van a ser organizó, mis ¿sí? X sub I y mis Y sub I. Voy a colocarle ahí si quieres acá. X sub Sí, I, ahí ya le... Y sub I. Con eso lo entendemos fácilmente. Sí. ¿Listo? Entonces, Listo. ahí me dice que la ecuación es M, mx más b menos X y más sub i. B. Mx más b menos y sub i. Entonces aquí le coloco m, ¿cierto? Por xi más y, ¿me observas? Sí, señor. Perdón, más b, ¿cierto? Más Menos B y. menos Y sub I. ¿Listo? Esa es la primera parte. Sí. Observa que como este valor es un vector, este me va a dar un vector de las posiciones que tenga. En este caso son 400. Sí. Y cuando yo le sumo estas 400 como x sub i y y sub i tienen las mismas posiciones, deben ser iguales en longitud, pues no van a tener problema. Se suman uno a uno. Ujú. ¿Listo? Y eso lo voy a multiplicar por x sub i, ¿cierto? Sí, Pero señor. cuando yo hago esta multiplicación en MATLAB, eso se conoce como una multiplicación de matrices normal. Así que yo utilizo la multiplicación punto a punto.
Ok, No sé si sí. conocías esa. Multiplicar punto punto, ¿qué equivale a que la fila 1 con la fila 1, la fila 2 con la fila 2, la fila 3 con la fila 3 y así sucesivamente? Ok. Voy a mostrarte el resultado de esto, lo voy a colocar en una posición. Voy a colocar G. Voy a mostrar los resultados porque, para que miras, eso ya me hizo la sumatoria. Ah, perdón, eso no me ha hecho la sumatoria, pero ya me la puede hacer fácilmente. Entonces, miremos a G. A ver si de pronto. A ver. Dame un segundo porque creo que tengo que limpiar toda la pantalla. A ver qué fue el error que me provocó. Ya me limpio todo. Voy a pasar esto para otro ejercicio, ¿vale? Listo, profe. Para que me quede más fácil. Para que no se me empiece a combinar esta vaina. Listo. Entonces, lo primero que uno hace aquí siempre es limpiar. Es que si hay de los mismos, empieza a provocar errores. A ver si es que yo cometí algún error. Porque no le parece G, ¿cierto? Sí, dame un segundo. Es que no me identifica La la posición posición. 11. Hay que crear los X. La reina. Esto no hay problema. Mira. Esto es porque yo no he creado el vector. ¿Cierto? El vector es de 400 posiciones. De una, 400. Creo el vector. Mismo hago con el y. Creo el De vector. una. Luego el índice se excede. A ver si sí lo tenemos. No, pero aquí sí me los pasó. Ah, me los llenó a ceros. Y de abajo también. Dame un segundo a ver si me pasé. 101 a 500. Si tiene 500. Sí. Ah. A ver, 1 a la 400 tiene 400 posiciones. Vamos a mirarlo, a ver si 1 por 400. Ah, pero es que no es 1 a 400. Sí, es 1 a 400. Ah, es que la estoy embarrando, perdón. Sus 2 puntos. Sí, listo. Ahora sí. Entonces, lo que ocurría, listo, ahorita aquí abajo no le he puesto los valores a B iniciales. Pero aquí lo que ocurría es que evidentemente le estaba colocando en una coma. Y el 2 puntos es el que me dice coja desde la 101 hasta la 500, las posiciones. Ah, ok. ¿Listo? Era por eso. Por ejemplo, aquí en esta coma también estoy cometiendo un error porque estoy solamente tomando una posición. ¿Listo? Aquí voy a tomar es todo el vector. Y en las iniciales en el XY y en el YY, ¿no? Ahí sí, ¿no? No, ya lo hice, míralo. Le puse un vector de 400 posiciones. Incluso, ya como hice eso, esto lo podía borrar y no pasa nada. Ah, ok. Esto ya me lo identifica. Ahora necesito colocar la M inicial Sí, y la B inicial. ¿Listo? sí. Bien, una vez conozco eso, pues evidentemente que mi resultado va a ser 0, menos Y sub I. Vamos a mirar G. Observa que en G ya hay 400 posiciones. Míralo. Ah, ya lo entendí. O sea, MATLAB ya viene listo. Y como yo le Sí. digo que es la sumatoria, le escribo sum. Mira lo que hace. G es igual a la sumatoria. Dame un segundo que meterlo acá entre. Y ya este me da un valor. Míralo. Grande, Mm, evidentemente. Eso era lo que buscaba. ¿Cierto? sí, Esa es la sí. sumatoria. Y a ese valor debo dividirlo en el número de datos. ¿Cierto? En mi caso, yo digo que el número de datos, ¿cierto? N, que es el número de datos, va a ser igual a la longitud del vector X sub Y. A dividirlo sobre N. Ahí ya tengo la primera parte. ¿Lo observas? Pero ahí no estoy Sí, señor. actualizando nada. Ahí es donde usted le coloca el for y después el while, ¿sí? Para Sí, cambiar los valores de M y de B. sí. Mira que yo le puedo colocar un valor de 1. ¿Por qué es riesgoso a veces colocar el 00? No es la solución trivial.
¿Listo? Y él ya me disminuyó el error. Cambió. ¿Listo? Ahí lo único que me ha hecho es la sumatoria, ¿cierto? Dame paso esto para allá, que no me haga estorbo. La sumatoria de m por x sub y, Esa es la primera parte que tenía este. El otro es solamente la sumatoria. A mí me falta colocar la rata de crecimiento, ¿no? Ahí ya lo dividí sobre n y me falta colocar la rata de crecimiento y al otro también. ¿Listo? Por ejemplo, a ese le podría decir que es el vector número 1. O sea, ese Lo que G yo es le el primer trabajo. gradiente, ¿sí? ¿Sí? El gradiente número 1 y aquí le colocaba el gradiente número 2. Y la única diferencia entre el gradiente número 1 y el gradiente número 2, ¿cuál es? Muy sencilla. El gradiente número 2 va multiplicado por 1. Por, ¿Cierto? Uno se multiplicaba por x sub y el otro se multiplicaba por 1. uh-huh. Y deben tener los mismos valores. Bueno, no las mismas posiciones, pero sí los mismos valores. ¿Y ves que me da un valor? Sí. Me dan unos números. O sea, la sumatoria, el acumulado, esto me da un número. Este me da otro número. ¿Listo? Esos números multiplicados por las ratas de crecimiento me dan a entender otro número. Y aquí voy a encontrar m y b. Como son dos vectores, ¿cierto? Yo no los puedo sumar indistintamente. Por un lado calculo el b, por un lado calculo el m. ¿Listo? Uh-huh. Entonces tengo que tener cuidado ahí porque recuerda que estos son vectores, ¿no? Y son, digamos, independientes. Para que lo Sí. tengas en cuenta. Entonces, una cosa es encontrar el b, otra cosa es encontrar el m. Y ya, tampoco tienes eso, de ahí en adelante es pues, relativamente sencillo obtenerlo. La regresión lineal normal que hace MATLAB nunca me hace rata de crecimiento. O sea, no me tiene en cuenta este alfa, sino me hace el cálculo que yo le metí de manera directa y ya. Lo que me dio, me dio. Listo. Ok. Bien, pero digamos que no es muy complicado. ¿Lo observas? No es tan difícil. Lo importante es que puedas entender que lo que hay que hacer es complementar o meter un valor específico y ahí ya podrás calcular con G1 y con G2 tanto M como B porque tienes que actualizarlo, ¿no? ¿Listo? Esos son solo los gradientes, acuérdate. ¿Listo? Y cada Sí, esos gradiente va. dos, o sea, con esos dos gradientes que me dio ese valor de números, ya lo reemplazo en la fórmula y para poder hallar M y B, ¿sí? Sí, señor. El nuevo M y el nuevo B. El ¿Listo? Porque el 9 nuevo M, mira, ¿no? El nuevo M se calcula con el M actual menos 2 veces la rata de crecimiento por el valor. sobre N. Sí. Ahí, N ya lo ahí iría dividí. sobre N. Yo ya lo dividí sobre N. Ah, entonces ahí solo cambio, hallo la N anterior, menos la multiplicación como el gradiente inicial, ¿sí? Sí, entonces aquí lo que le digo es, mira, la M estimada debería darme la M actual que tengo Sí, menos menos, digamos que 2 alfa de la rata, digamos alfa, ¿cierto? No la he definido cuál es, pero alfa por G1. Y aquí le coloco alfa igual a 0.02, supongamos que va a crecer despacio. ¿Listo? sí, y ella me da la primera estimación del gradiente Sí. 1. Y B estimada Es es M, igual a B AB, perdón, sí. menos alfa 2. Ah, ya. ¿Listo? Sí, sí, ya las cogí, profe. O sea, y ahí no va a faltar, no va a pasar sino el algoritmo, lo único que va a cambiar. ¿Listo? Dame un segundo, aquí le coloco el descenso de gradiente. Guardo. Y lo corro. Ahí solamente me hace un cálculo. Y me dice, Sí, o sea que su M estimada de momento es tal. Menos 2.7 por 10 a la 3. Y usted dice, uff, ese valor es grandísimo. ¿Lo observas? sí, señor. Entonces yo digo, para mí, yo creo que eso está mal, porque es la primera estimación. Entonces le digo ahora, como ya hice con los datos, ¿cierto? De Ujú. entrenamiento, ahora voy a hacer con los datos de test. ¿Listo? Y calculo el Ah, error. Entonces, con esa M estimada y esa B estimada que me dio, calculo nuevamente el Y en función de un X. ¿Listo? ¿Me hago sí, entender? Entonces, sí, señor. aquí te lo voy a colocar.
uso XY, esto para la ecuación de error. Calculo Y y lo comparo con mi Y. ¿Listo? Entonces tengo que calcular Y. Y estimado, que es el que acabo de encontrar, o el que voy a encontrar, va a ser igual a M estimada, que es la que acabo de calcular, multiplicada por X sub Y, que es el mismo conjunto de datos. ¿Listo? En realidad Más B estimado. por XT Más B porque pueden ser estimado. los mismos. ¿Listo? Más B Estimado. estimado, correcto. Ok. Y el error, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz cuadrada. Ah, no, porque dijimos que era cuadrático, ¿no? Va a ser igual a el valor teórico, que es el que yo quiero, o sea, mi valor Y sub I menos el Y estimado, en realidad Y sub T menos el Y estimado. Sub T, profe. Ya, me di cuenta. Voy a colocarle aquí Y sub T. Son de test. Si ven que son dos grupos, con uno calculo y con el otro comparo y reviso. ¿Listo? Elevado al cuadrado. Como es, ¿cierto? Y yo quiero que ese valor se aproxime. En este momento tengo un valor completo. ¿Listo? Entonces yo quiero que ese me dé un número. ¿Listo? Y allá encuentro un error. Y sub T. Perdón, es que este es X y XT. No, es que le faltó. Ahí donde dice el Y estimado, el de la ecuación, hace Y estimado y abajo está solo Y estimado. Ah, tienes razón. No me he dado cuenta. Eso es. Listo, miremos las dimensiones. Esto es una dimensión. Punto elevado al cuadrado. Esto debe sumarse, ¿cierto? Y dividirse. Si lo queremos porcentual, ¿cierto? Lo dividimos en el Y de test. Elevado al cuadrado. Entra. Listo, entonces aquí lo que hago es comparar el valor teórico con el experimental, lo elevo al cuadrado y lo divido sobre el valor teórico para hallar un porcentaje con respecto al cual yo quiero encontrar. Y me dice que el error es del 7.79 por 10 a la 7. Perdón. Tomo ese valor y ahora lo meto en un for y lo pongo a entrenarse. Eso es lo que se llama entrenarse. Hasta que el error se disminuya al valor que yo quiero. Y ese valor que uno quiere se coloca en el for, ¿sí? Sí, señor. Aquí usted le coloca convergencia. Aquí en esto entonces le coloco el nivel de convergencia. Entonces yo quiero que se parezca el 90%. ¿Listo? Y aquí dentro de esto le programo el while para que se parezca el 90%. ¿Es claro el ejercicio? Con un conjunto de datos pruebo y entreno y con el otro valido. Y así lo entreno. ¿Y cómo sé que lo entrené bien? Porque los datos de test son los que me van diciendo, incluso de manera directa, si se parecen o no se parecen. ¿Es claro? Sí, señor. Y ahí ¿Listo? yo para coger el for, yo el for lo utilizo con mi M estimada y con mi Y estimado, ¿cierto? Sí. En realidad aquí toca usar un while, ¿no? Porque el while depende del valor de convergencia y tienes que dejarlo ahí entrenando hasta que... Ah, bueno, sí, porque es para que quede como en el ciclo. Sí, él debe quedar en un ciclo ahí hasta que acabe. Pero entonces ahí usaría con la Y estimada y la B estimada, ¿cierto? Sí. Sí, debo minimizar ese error, ¿no? Cuando el error Sí. sea menor a 0.1, ahí estoy. Ok. Y ya está. ¿Vale? Listo, vamos a Sí, descansar señor. entonces un ratico y volvemos a clase en unos 20 minutos. Son las 7:46. Nos vemos a las 8:06. ¿Listo? Listo, profe, vale. Muchas Bueno, gracias. dale, voy a parar aquí esta grabación para que le quede a sus compañeros Listo, profe. y ya volvemos. Gracias.